Las luces fluorescentes sobre el restaurante zumbaban con ese persistente y enloquecedor zumbido que se había convertido en la banda sonora de mi agotamiento. Lo sentía en los huesos, el tipo de cansancio que el sueño no podía remediar, el tipo que se instala en la médula después de demasiados turnos dobles y demasiadas facturas sin pagar en la encimera de la cocina. Me dolían los pies con las zapatillas baratas que había comprado en la tienda de descuento hacía 3 meses. Las suelas ya estaban desgastadas por la humedad perpetua del suelo de la cocina. La mesa 7 necesita que le rellenen, cariño. La voz de Margie atravesó mi confusión, áspera e impaciente como el humo del cigarrillo. Asentí con la cabeza y agarré la cafetera con unas manos que hacía tiempo que habían dejado de notar el calor del cristal. El restaurante olía como siempre. Café quemado, tocino frito y algo vagamente antiséptico que nunca lograba enmascarar el olor subyacente a grasa que se había infiltrado en cada rincón durante décadas. El suelo de cuadros blancos y negros estaba rayado y agrietado, y las cabinas de vinilo rojo tenían grietas que habíamos tapado con cinta adhesiva que nunca encajaba del todo. Esta era mi vida. Este restaurante de esquina en un barrio por el que la gente decente pasaba con las puertas cerradas. Tenía 23 años y era invisible. Solo otra cara detrás de un delantal manchado. Otro cuerpo moviéndose por el mero hecho de sobrevivir. Me dirigí a la mesa 7. La cafetera pesaba en mis manos. Cuando sonó la campana de la puerta, no levanté la vista inmediatamente. ¿Por qué iba a hacerlo? Solo era otro cliente, otro pedido, otra propina de $1 si tenía suerte. Pero el restaurante se quedó en silencio. No del todo. La cocina seguía silbando y haciendo ruido. La vieja gramola seguía tocando alguna canción de amor olvidada de los años 50, pero se notaba un cambio en el ambiente. Una respiración colectiva contenida que me erizó el vello de la nuca. Entonces levanté la vista y fue cuando lo vi. Estaba de pie en la puerta como si fuera el dueño no solo del restaurante, sino de toda la manzana, quizá de toda la ciudad. El sol de la tarde se colaba por las ventanas mugrientas detrás de él, envolviéndolo en un halo dorado que parecía absurdamente fuera de lugar en nuestro sórdido establecimiento. Llevaba un traje, no del tipo que se compra en una tienda, sino del tipo que cuesta más de lo que yo ganaba en 6 meses. Gris carbón, perfectamente entallado, con una camisa blanca impecable abierta en el cuello, sin corbata. Incluso en sus gestos casuales había algo deliberadamente peligroso. Pero fue su rostro lo que me dejó helado. Mandíbula afilada, cabello oscuro peinado hacia atrás, un rostro que parecía esculpido en mármol. Y esos ojos, Dios, esos ojos tan oscuros que casi parecían negros. Recorría la sala con la mirada, como si estuviera catalogando las salidas, las amenazas, las debilidades. No estaba solo. 2 hombres lo flanqueaban, más corpulentos, más duros, con las manos descansando a los lados de una manera que sugería que estaban listos para alcanzar algo en cualquier momento. Se movía por el restaurante como un depredador en un gallinero, y me di cuenta de que lo estaba mirando fijamente. El calor inundó mis mejillas y bajé la mirada, concentrándome en la cafetera que tenía en las manos, la forma en que el líquido oscuro chapoteaba contra los lados. Emma, la voz de Marge era tensa. Advertencia, ve a tomarles la comanda. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué? Mesa 3, ve. La mesa 3 era donde se había sentado, deslizándose en el reservado con una elegancia que parecía imposible para alguien tan claramente peligroso. Sus hombres permanecían de pie, situados cerca de la puerta y la salida trasera, sin sentarse, sin relajarse, observando. Mis manos temblaban mientras dejaba la cafetera y cogía mi libreta de pedidos. Podía sentir todas las miradas del restaurante sobre mí mientras me acercaba, con mis zapatillas chirriando contra el suelo. De cerca, era aún más devastador. Había un aroma que lo rodeaba, una colonia cara, algo amaderado y oscuro con un ligero toque de humo. Me envolvía como una mano invisible. ¿Qué les sirvo? Mi voz sonó más baja de lo que pretendía, apenas un susurro. No miró el menú. En cambio, esos sus ojos increíblemente oscuros se fijaron en mí, estudiando mi rostro con una intensidad que me hizo querer retroceder. Había algo casi quirúrgico en su mirada,
como si me estuviera diseccionando, catalogando cada detalle. Café, solo. Su voz era grave, suave como el whisky añejo, con un acento que no logré identificar. Italiano, tal vez, o algo más mediterráneo. Asentí con la cabeza y me di la vuelta para marcharme, agradecida por poder escapar. Espera, me quedé paralizada. Me volví lentamente. Él seguía mirándome, con la cabeza ligeramente inclinada. Y entonces me fijé por primera vez en una fina cicatriz que le recorría la mandíbula. Apenas visible, pero ahí, una marca de violencia en un rostro por lo demás perfecto. ¿Cómo te llamas? Emma. Me salió automáticamente antes de poder pensar si debía decírselo. Algo brilló en su expresión. Satisfacción, tal vez, o reconocimiento. Emma, repitió como si estuviera saboreando mi nombre. Un nombre bonito para una chica guapa que trabaja en un lugar como este. No supe qué responder. Me habían llamado guapa antes, normalmente clientes borrachos cuyos cumplidos venían acompañados de manos inquietas, pero la forma en que él lo dijo me pareció diferente. No era adulador, sino evaluador, como si estuviera afirmando un hecho que le desagradaba por razones que yo no podía entender. Te traeré tu café, logré decir, retrocediendo. En la cocina me apoyé contra la encimera, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Marge apareció a mi lado, con el rostro arrugado y tenso por algo que parecía miedo. ¿Sabes quién es?, preguntó, con una voz apenas audible por encima del chisporroteo de la plancha. Negué con la cabeza. Es Dante Moretti, dijo, pronunciando el nombre como si debiera significar algo, como si debiera hacerme comprender la repentina tensión en la sala. Cuando seguí mirándola sin comprender, me agarró del brazo clavándome los dedos. Es dueño de la mitad de esta ciudad, Emma. La mitad mala. La mitad que los policías fingen que no existe porque están demasiado asustados o demasiado comprados como para hacer algo al respecto. Se me secó la boca. Es un mafioso, un señor del crimen. Llámalo como quieras. Nunca viene a sitios como este. Tiene gente para eso. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta, hacia los dos hombres que seguían haciendo guardia. Así que el hecho de que esté aquí significa algo. Probablemente algo malo. Serví el café con manos temblorosas, observando cómo el líquido oscuro salpicaba la taza de cerámica blanca. Mi reflejo me miraba desde la superficie. Rostro pálido, ojeras bajo los ojos verdes, cabello rubio recogido en una coleta desordenada. Nada especial. Nada que pudiera interesar a un hombre como Dante Moretti. Cuando le llevé el café a la mesa, estaba hablando por teléfono en italiano a toda velocidad. Capté fragmentos, palabras que no entendía, pero que sonaban como órdenes, como mandatos que debían obedecerse sin preguntas. Terminó la llamada cuando me acerqué y guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta con un gesto suave. Gracias, Emma. Rodeó la taza con las manos, pero no bebió. Solo me miró por encima del borde. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Me sentí como en una trampa, como si cada palabra pudiera ser la equivocada. 2 años, 2 años, pareció considerarlo. Y antes de eso, en otro restaurante, en otra parte de la ciudad. Cambié de postura, incómoda bajo su mirada escrutadora. ¿Hay algo más que pueda traerte? Siéntate. ¿Qué? Siéntate, repitió, señalando el asiento frente a él. No era una petición. No puedo. Estoy trabajando. Uno de sus hombres se acercó y Dante levantó ligeramente la mano. Un gesto tan pequeño que era casi imperceptible, pero el hombre se detuvo inmediatamente. La demostración de poder era sutil, pero inequívoca. Te lo estoy pidiendo amablemente, Emma. Su voz seguía siendo agradable, pero había acero debajo. Siéntate. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, deslizándose hacia el asiento frente a él. El vinilo estaba agrietado debajo de mí, con el relleno asomando por algunos sitios. Parecía tan fuera de lugar en este restaurante cutre, como un diamante en un montón de cristales rotos. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó. No. Mi voz era apenas un susurro. Entonces sonrió,
y eso transformó su rostro, no haciéndolo parecer más amable, sino de alguna manera más peligroso, como un lobo mostrando los dientes. Me gustan las mujeres sinceras, así que seré sincero contigo. Vengo aquí a veces. No entro. Normalmente se encargan mis hombres, pero te he visto a través de la ventana. Se me heló la sangre. Me había estado observando. ¿Durante cuánto tiempo? Eres diferente a los demás, continuó, tamborileando con los dedos un ritmo lento sobre la mesa. Te mueves como alguien que se ha rendido, pero sigue adelante de todos modos. Tienes ojeras que me dicen que trabajas demasiado por muy poco. Y tienes una bondad en tu rostro que este barrio aún no te ha quitado. Eso me interesa. No lo entiendo. Y no lo entendía. Me parecía surrealista, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. No necesitas entenderlo. Todavía no. Se inclinó hacia adelante y sentí otra oleada de ese aroma embriagador. Humo, cedro y algo más oscuro. Pero quiero que sepas algo, Emma. A partir de este momento, estás bajo mi protección. Nadie te tocará, nadie te amenazará. Soy yo quien te protegerá. La posesividad de esa última afirmación debería haberme aterrorizado. En cambio, algo cálido y peligroso se desplegó en mi pecho. Algo que se sentía incómodamente como un alivio, como si, por primera vez en años, alguien me viera. Me viera de verdad. No necesito protección, dije, pero incluso a mis propios oídos me sonó débil. Su sonrisa se amplió. Todo el mundo necesita protección, Picolola. Algunos simplemente aún no lo saben. La campana sobre la puerta volvió a sonar y oí pasos. Pesados, deliberados. La expresión de Dante no cambió, pero algo se modificó en su postura. La atención se apoderó de su cuerpo. Sus hombres se movieron, colocándose en posición, y me di cuenta con horror creciente de que algo iba mal. Me volví para mirar la puerta y se me cortó la respiración. Había 3 hombres allí, y a diferencia del peligro controlado y refinado de Dante, el suyo era crudo y evidente. Uno tenía una pistola mal oculta que sobresalía bajo su chaqueta. Otro tenía el tipo de rostro que se ve en las pesadillas, cicatrizado y cruel, con ojos que no transmitían calidez, sin humanidad. Vaya, vaya, dijo el hombre con cicatrices, con voz grave. Dante Moretti, sentado en un antro como este. ¿Cómo han caído los poderosos? Dante dio un sorbo a su café, completamente tranquilo. Georgie diría que es un placer, pero ambos sabemos que estaría mintiendo. Tenemos asuntos que discutir. Los ojos de Georgie se deslizaron hacia mí y me sentí desnudo bajo su mirada. Asuntos privados. Entonces deberías haber llamado a mi oficina y concertado una cita. Dante dejó la taza con cuidado deliberado. No hago negocios en público, ya lo sabes. Oh, creo que harás una excepción. Georgie se acercó y ahora podía olerlo. Sudor y algo químico, algo que me revolvió el estómago, especialmente cuando se trata de tus recientes adquisiciones en nuestro territorio. No entendía de qué estaban hablando, pero entendía el peligro. Noté que la temperatura de la habitación había bajado unos 20 grados y que todos, excepto Dante, parecían dispuestos a sacar sus armas. Emma, dijo Dante en voz baja, sin mirarme, necesito que vayas a la cocina ahora mismo. Pero yo no podía moverme. El miedo me había paralizado los músculos y me había convertido las piernas en piedra. En realidad, dijo Georgie con una sonrisa terrible, creo que la guapa camarera debería quedarse. Nos dará la seguridad de que esta conversación seguirá siendo civilizada. Fue entonces cuando cometí mi error. Fue entonces cuando abrí la boca e intenté ser valiente. Intenté ser algo más que invisible por primera vez en mi vida. Finge que es una broma, dije con voz temblorosa, pero lo suficientemente alta como para que se oyera. Mi intención era desviar la atención, romper la tensión, hacer que todo pareciera menos real. Un francotirador en el tejado o algo así. Esto es solo una escena de película, ¿verdad? Todo el mundo está fingiendo. Las palabras se me atragantaron en la garganta cuando vi cambiar la expresión de Georgie, cuando vi cómo Dante apretaba la mandíbula, cómo las manos de sus hombres se movían hacia sus armas. Y entonces lo oí, el sonido que me perseguiría en mis pesadillas durante años, un chasquido agudo procedente de algún lugar exterior.
seguido de la explosión de cristal cuando la ventana delantera del restaurante se hizo añicos en 1000 pedazos brillantes. Alguien gritó, «Quizá fui yo». Dante se movió más rápido de lo que creía posible, lanzándose sobre la mesa y tirándome hacia abajo mientras se oía otro disparo. Este se incrustó en la pared donde había estado mi cabeza segundos antes. Yo estaba en el suelo, presionada contra las baldosas agrietadas, y Dante estaba encima de mí, con su cuerpo cubriendo el mío por completo, su peso sólido y real, y lo único que se interponía entre mí y el infierno que se acababa de desatar en la cafetería. «No te muevas», me susurró al oído, con una voz increíblemente tranquila. «No hagas ruido». Pero yo temblaba tan fuerte que pensé que me desmoronaría. Y lo único que podía pensar era que yo había provocado aquello. Había dicho las palabras francotirador en el tejado. Y de alguna manera, imposiblemente, lo había hecho realidad. El mundo se había reducido al sonido de mi propio corazón retumbando en mis oídos y al peso del cuerpo de Dante Moretti protegiendo el mío. Podía sentir cada lugar donde nos tocábamos. Su pecho contra mi espalda, su brazo rodeando mi cintura, su aliento caliente contra mi cuello. El suelo estaba frío y arenoso bajo mi mejilla, y en algún lugar del caos me había mordido el labio con tanta fuerza que sentía el sabor del cobre. Los disparos estallaron, ahora no desde fuera, sino desde dentro del restaurante. Los hombres de Dante habían desenfundado sus armas y respondían al fuego hacia la ventana destrozada. El sonido era ensordecedor en el espacio cerrado. Cada disparo era como un golpe físico. Apreté los ojos con fuerza, tratando de hacerme más pequeña, tratando de desaparecer. «Quédate agachada», ordenó Dante, su voz atravesando el ruido. Luego se movió, rodando sobre mí con fluida elegancia. Su propia arma, una elegante pistola negra que ni siquiera le había visto sacar, ahora estaba en su mano. Observé con horror paralizado cómo se agachaba, colocando su cuerpo entre mí y la ventana. Disparó 2 veces, tiros precisos que destrozaron lo que quedaba del cristal, y entonces se hizo el silencio, un terrible silencio ensordecedor que, de alguna manera, era peor que los disparos. «¿Despejado?», gritó uno de sus hombres. «Georgie», preguntó Dante con voz fría. Salió por la parte de atrás en cuanto empezaron los disparos. Dante maldijo en italiano, una serie de palabras que no necesitaban traducción. Luego volvió a estar a mi lado, enfundando su arma y levantándome con sorprendente delicadeza. Me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarlo. «¿Estás herida? Mírame, Emma. ¿Estás herida?». Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Todo mi cuerpo temblaba, la adrenalina inundaba mi sistema en oleadas que me hacían sentir desconectada de la realidad. «Checker», ordenó a uno de sus hombres, y luego en voz más alta, «¿Todos los demás están bien?». Marge salió de detrás del mostrador donde se había refugiado, con el rostro pálido como la leche. Un par de clientes se acurrucaban en la mesa de la esquina, con los ojos muy abiertos por el terror. El cocinero se asomó desde la cocina, con una sartén aún agarrada en su mano carnosa, como si fuera un arma. El hombre de Dante, alto y con ojos amables que parecían fuera de lugar en su rostro duro, me examinó rápidamente, con profesionalidad. «Está bien, jefe. No tiene heridas, solo está en estado de shock». Pero Dante no miraba a su hombre. Me miraba a mí y había algo en su expresión que no podía descifrar. Furia y algo más. Algo que se parecía casi al miedo. «¿Qué has dicho?», comenzó a hablar en voz baja y amenazante sobre el francotirador. «¿Cómo lo sabías?». «No lo sabía». Mi voz se quebró. Intentaba hacer una broma para romper la tensión. No sabía que había... Las palabras se disolvieron en un sollozo. No pude contenerme. Su expresión cambió. La comprensión inundó sus rasgos. «Merida, tú no lo sabías. No podías saberlo». Pero vi el cálculo en sus ojos, la forma en que me estaba reevaluando, tratando de determinar si era una amenaza o una víctima o algo completamente diferente. Su teléfono sonó, un sonido discordante tras la violencia. Respondió sin apartar los ojos de mí. «¿Qué?». Una pausa. «¿Cuándo? ¿Cuántos?». «Entendido. Traeré a alguien conmigo. Prepara el ala este». Terminó la llamada y guardó el teléfono en su chaqueta, en la que ahora noté un desgarro en el hombro,
una herida que había estado a pocos centímetros de su carne. «Vas a venir conmigo», dijo. No era una pregunta. «¿Qué? No, no puedo. Tengo que trabajar. Tengo que hacerlo, Emma». Sus manos seguían sobre mis brazos, sujetándome. Georgie vino aquí por una razón. Sabía que yo estaba aquí, lo que significa que alguien se lo dijo. Alguien me ha estado vigilando, lo que significa que han estado vigilando a todas las personas con las que interactúo. Tú me hablaste, te sentaste conmigo. Eso te convierte en un objetivo. El peso de esas palabras se posó sobre mí como una manta asfixiante. Pero yo no hice nada. No soy nadie. Tú no eras nadie. Me corrigió. Algo oscuro y posesivo brillaba en sus ojos. Ya no. Marelo, trae el coche. Tony, limpia esto. Haz que desaparezca. Espera. Intenté alejarme, pero él me agarró con más fuerza. No me dolía, pero no podía moverme. No puedo irme así. Tengo un apartamento. Tengo... ¿Qué tienes, Emma? Su voz era ahora suave, casi compasiva. Un apartamento de una habitación con rejas en las ventanas. Un casero que no arregla la calefacción. Compañeros de piso que te roban la comida. Dime que me equivoco. No pude, porque no se equivocaba. De alguna manera lo sabía. De alguna manera había visto la patética realidad de mi vida con solo unas pocas miradas. Mi hermano, susurré. Tengo un hermano. Está en un centro de detención juvenil por otros 3 meses. Le envío dinero. Lo visito todas las semanas. No puedo simplemente... Algo cambió en la expresión de Dante. ¿Cómo se llama? Tyler. Tyler Brooks. Tiene 16 años. Cometió un error. Se juntó con malas compañías. Sé quién es. Dante apretó la mandíbula. Lo detuvieron en una de las redadas territoriales de Georgie. Un hurto menor, ¿verdad? Asentí con lágrimas en los ojos. Si vienes conmigo, haré que lo trasladen a un centro mejor, con mínima seguridad, mejor comida y mejores programas educativos. Y cuando salga, me aseguraré de que tenga oportunidades que no impliquen acabar muerto o volver a la cárcel. Me pareció un pacto con el diablo. Y quizá lo fuera. Pero ¿qué otra opción tenía? Quedarme aquí, convertirme en el objetivo de hombres como Georgie, poner a Tyler en peligro o irme con Dante. Aceptar su protección y tal vez, solo tal vez, darle a mi hermano la oportunidad de tener una vida de verdad. De acuerdo, susurré. Su sonrisa era triunfante, posesiva, buena chica. El coche era exactamente lo que esperaba. Un SUV negro con cristales tan oscuros que no podía ver el interior hasta que Marelo abrió la puerta. El interior olía a cuero y a la misma colonia amaderada que usaba Dante. Me guió hasta el asiento trasero con una mano en la parte baja de mi espalda y luego se deslizó a mi lado. Marelo se sentó en el asiento del conductor y Tony, el de los ojos amables, se sentó en el asiento del copiloto, girándose para mirar la carretera detrás de nosotros. Nos alejamos del restaurante y vi por la ventana cómo mi antigua vida se desvanecía en la distancia. Las sirenas de la policía resonaban en el aire, cada vez más cerca, pero giramos por una calle lateral, alejándonos del caos con facilidad. ¿A dónde vamos?, pregunté. A un lugar seguro. Dante estaba escribiendo un mensaje en su teléfono, moviendo los dedos con rápida precisión. A mi casa. ¿A casa? La palabra me sonaba extraña en la lengua. No había tenido un hogar desde que mis padres murieron hace 3 años. Solo una serie de apartamentos baratos y habitaciones aún más baratas. Lugares para dormir, pero nunca para vivir. Condujimos durante casi una hora, dejando atrás la decadencia industrial de mi barrio y subiendo a las colinas, donde la ciudad daba paso a fincas ocultas tras altos muros y verjas de hierro. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y morados que parecían demasiado hermosos para un día que había incluido disparos y sangre. Finalmente, giramos por un camino privado y nos acercamos a unas puertas que se abrieron automáticamente al acercarnos. Más allá se extendía un camino bordeado de robles centenarios, cuyas ramas formaban un dosel sobre nuestras cabezas. Y al final de ese camino se alzaba una casa. No, una mansión que me dejó sin aliento. Era moderna y clásica a la vez, con líneas limpias y piedra cálida.
con enormes ventanas que brillaban con una luz dorada. A ambos lados se extendían cuidados jardines, y pude ver el destello de una piscina en la parte trasera, iluminada desde abajo. ¿Aquí es donde vives? Las palabras salieron más débiles de lo que pretendía. Uno de los lugares. Dante me ayudó a salir del coche, con su mano cálida y firme sobre la mía. Tengo otros, pero este es el más seguro, el más protegido. Como para demostrar su argumento, me fijé en las cámaras colocadas discretamente a lo largo de la línea del tejado y en la sutil presencia de hombres armados que patrullaban los terrenos. No era solo una casa, era una fortaleza. Por dentro, la casa era aún más impresionante. Suelos de mármol y techos altos con obras de arte en las paredes que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Una mujer apareció de algún lugar de las profundidades de la casa, mayor, con el pelo gris acero recogido en un elegante moño y ojos amables que me evaluaron rápidamente. Señora Chen, esta es Emma, dijo Dante. Se alojará en el ala este. Necesita ropa, artículos de aseo, lo que sea que necesite. Encárgate de ello. Por supuesto, señor Moretti. La voz de la señora Chen era cálida, con un acento asiático, quizá chino o coreano. Me sonrió. Ven, querida, vamos a instalarte. La seguí por una amplia escalera, muy consciente de mi uniforme sucio y mis zapatillas gastadas sobre los impecables suelos. Me condujo por un pasillo lleno de puertas cerradas y finalmente se detuvo en una cerca del final. Esta será tu habitación, dijo, abriendo la puerta para revelar un espacio más grande que todo mi apartamento. Una cama king size dominaba el centro, cubierta con sábanas blancas que parecían increíblemente suaves. Las puertas francesas se abrían a un balcón con vistas a los jardines. Una zona de estar con lujosos sillones ocupaba una esquina y podía ver un cuarto de baño en otra puerta. No lo entiendo, dije. ¿Por qué me daría todo esto? La expresión de la señora Chen era comprensiva, casi triste. El señor Moretti es un hombre complicado, pero cuando decide que alguien está bajo su protección, se lo toma muy en serio. Aquí está a salvo, señorita Emma. Pase lo que pase, está a salvo. Pero yo no me sentía a salvo. Me sentía como si hubiera entrado en una jaula dorada. Hermosa y cómoda, pero una jaula al fin y al cabo. Me quedé bajo la ducha durante lo que me parecieron horas, dejando que el agua, tan caliente que rozaba el dolor, lavara la suciedad y el miedo del día. El baño era más grande que mi antigua habitación, todo de mármol y accesorios dorados, con toallas tan suaves que parecían nubes. Alguien, la señora Chen, supongo, había dejado ropa sobre la cama mientras yo estaba en la ducha. Vaqueros de diseño que me quedaban perfectamente. Un suave jersey de cachemira de color verde oscuro y ropa interior que aún tenía las etiquetas puestas. Me vestí lentamente, mirándome en el espejo de cuerpo entero. De alguna manera, me veía diferente, más limpia. Sí, pero también más sólida, como si finalmente estuviera cobrando sentido después de años de ser un fantasma. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Adelante. Dante entró y me di cuenta de que era la primera vez que lo veía desde que habíamos llegado. Él también se había cambiado. El traje rasgado había desaparecido, sustituido por unos pantalones oscuros y una camisa negra abotonada con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con lo que parecían viejas cicatrices. Tenía el pelo húmedo, como si también se hubiera duchado, y sin la armadura de su traje formal, parecía casi humano. Casi. ¿Cómo te encuentras? Preguntó, confundido, asustado, como si estuviera en la vida de otra persona. Se adentró en la habitación y su presencia llenó el espacio de tal manera que de repente pareció más pequeño. Ahora estás en la vida de otra persona. Tu antigua vida ha terminado. No puedes volver a ese restaurante, a ese apartamento. Georgie ahora conoce tu rostro, y los hombres como él no olvidan. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Simplemente vivir aquí? ¿Convertirme en qué? ¿Tu prisionero? Mi invitado. Pero había acero en su voz bajo mi protección. ¿Por qué? Exigí, sorprendiéndome a mí mismo con la fuerza de mi pregunta. ¿Por qué yo?
no me conoces. No significas nada para mí. Acortó la distancia entre nosotros con dos zancadas y de repente estaba a pocos centímetros de mí, con sus ojos clavados en los míos. ¿Crees que no te conozco? Te he observado durante 3 meses, Emma. Sé que le das la mitad de tus propinas al vagabundo que duermen en el callejón detrás de la cafetería. Sé que trabajas doble turno todos los martes y jueves para poder visitar a tu hermano los miércoles. Sé que no te has comprado zapatos nuevos en 6 meses porque cada dólar extra va a parar a su cuenta de la comisaría. Se me cortó la respiración. Me has estado acosando. Yo te he estado protegiendo. Levantó la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Desde el momento en que te vi por primera vez, algo en mí reconoció algo en ti. Eres buena en un mundo que intenta destruir las cosas buenas. Eres fuerte, aunque la vida haya intentado quebrarte. Y eres mía, Picolola. Solo que aún no lo sabías. Esa posesividad debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho salir corriendo, pero en cambio sentí algo cálido y peligroso desplegarse en mi pecho. Un hambre que nunca había reconocido. Una necesidad de ser vista, de ser reclamada, de importarle a alguien. No entiendo nada de esto, susurré. No es necesario. Todavía no. Su pulgar recorrió mi pómulo y me encontré inclinándome hacia su tacto, a pesar de todos mis instintos, que me gritaban que era peligroso, que él era peligroso. Pero lo harás, y cuando lo hagas, entenderás por qué nunca podré dejarte marchar. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo sacó, miró la pantalla y su expresión se ensombreció. ¿Qué pasa, Mon? Pregunté. George ha hecho su jugada. Ha tomado 3 de mis almacenes en el Distrito Sur. Está declarando la guerra por lo de hoy. ¿Por mí? No, Picolola. Hoy solo ha sido la excusa. Esto lleva meses gestándose. Escribió algo rápidamente y luego guardó el teléfono en el bolsillo. Pero tenías razón en una cosa. Había un francotirador en el tejado. Encontramos su posición después de que te fueras. No era muy bueno, gracias a Dios. Pero el hecho de que Georgie tuviera las agallas de intentar algo tan público significa que está más desesperado de lo que pensaba. ¿Y ahora qué pasa? Su sonrisa era fría, depredadora. Ahora les recordaré a todos en la ciudad por qué temen el nombre Moretti. Y tú, Emma, te quedarás aquí, donde estás a salvo, donde sé exactamente dónde estás. Se dirigió hacia la puerta y me invadió el pánico. Espera, ¿te vas? ¿Vas a dejarme aquí sola? Se detuvo, miró hacia atrás y algo en su expresión se suavizó. Tengo que ocuparme de esto, pero volveré. Y Emma, no intentes marcharte. Por tu propia seguridad, no intentes marcharte. Entonces se fue y yo me quedé sola en mi hermosa jaula, preguntándome cómo mi vida había cambiado tan completamente en el transcurso de un solo día. Me acerqué a las puertas francesas y salí al balcón. El aire nocturno era fresco contra mi piel y traía el aroma del jazmín de los jardines de abajo. A lo lejos, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose como un manto de estrellas. Y en algún lugar entre esas luces estaba el restaurante, mi apartamento, mi antigua vida, una vida a la que nunca podría volver. Me abracé a mí misma, sintiendo la suavidad de la cachemira contra mi piel, y me pregunté si acababa de hacer un trato que me salvaría o me condenaría, o quizás ambas cosas. Los 3 primeros días pasaron en una extraña neblina onírica. Cada mañana me despertaba entre sábanas más suaves que ninguna otra que hubiera conocido jamás. Comía platos preparados por un chef dignos de aparecer en revistas y deambulaba por los vastos pasillos de la mansión de Dante como un fantasma que ronda el castillo de otra persona. La señora Chen era mi compañera constante, amable pero vigilante, siempre allí con una sonrisa amable y una excusa cada vez que me acercaba a una puerta que daba al exterior. No era un prisionero, decían, pero tampoco era libre. Dante regresó la cuarta noche. Yo estaba en la biblioteca, una habitación que se había convertido rápidamente en mi santuario, con estanterías del suelo al techo llenas de libros en varios idiomas, cuando oí voces en el vestíbulo de abajo. Voces masculinas,
tensas y urgentes, hablando en un italiano rápido que no podía seguir. Luego, pasos en las escaleras, decididos y rápidos. La puerta de la biblioteca se abrió sin llamar. Y allí estaba él. Parecía agotado. Me di cuenta de repente. Su traje estaba arrugado, no llevaba corbata y había una dureza alrededor de sus ojos que antes no estaba allí. Pero cuando esos ojos oscuros me encontraron acurrucada en el sillón de cuero junto a la ventana, algo en su expresión se suavizó. «Todavía estás despierta», dijo, cerrando la puerta detrás de él. No podía dormir. Dejé el libro que fingía estar leyendo. Era una novela de suspense sobre espionaje que se parecía demasiado a mi realidad actual. «¿Cómo te ha ido con Georgie?» Se acercó al carrito de bebidas que había en la esquina y se sirvió 2 dedos de un líquido ámbar de una licorera de cristal. «Está solucionado». ¿Qué significa eso? Se bebió el trago de un solo sorbo y se sirvió otro. Significa que Georgie ya no será un problema. Significa que 3 de sus lugartenientes han decidido jurarme lealtad a mí en su lugar. Significa que los almacenes que él se había apoderado han sido recuperados y que el mensaje ha sido enviado. «No toques lo que es mío». La posesividad en su voz hizo que algo se apretara en mi pecho. ¿Es eso lo que soy? ¿Algo que te pertenece? Cruzó la habitación para pararse frente a mí y tuve que estirar el cuello para mirarlo. «Estás bajo mi protección, lo que te convierte en mía en todos los aspectos importantes. No soy una posesión», dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. «Soy una persona que tenía una vida antes de que tú decidieras cambiarlo todo». «¿Una vida?». Su risa fue amarga. «¿A eso le llamas vivir, Emma? Trabajar hasta el agotamiento por unos centavos. Comiendo ramen porque no puedes permitirte comida de verdad. Caminando por calles peligrosas por la noche porque no puedes permitirte un coche. Eso no es vivir. Eso es sobrevivir. A duras penas. Al menos era mía». Le respondí, levantándome de la silla para enfrentarme a él. Ahora estábamos a pocos centímetros de distancia, y podía oler el whisky en su aliento, el humo y la colonia de cedro que se habían vuelto familiares. Al menos yo tenía opciones. Ahora estoy atrapada en esta hermosa prisión, y todo el mundo me dice que es por mi propio bien, pero nadie me pregunta qué quiero yo. ¿Y qué quieres tú? Su voz se volvió grave y peligrosa. ¿Quieres volver a ese restaurante? ¿Volver a esquivar a los clientes manoseadores y vivir con el miedo de no poder pagar el alquiler? ¿Volver a ver a tu hermano consumirse en una celda mientras tú te matas por intentar salvarlo? Eso no es justo. La vida no es justa, Picolola. Dejó su vaso con un golpe seco. La vida es brutal y cruel y se traga a las buenas personas como tú y las escupe. Yo te ofrezco algo mejor. Seguridad, comodidad, un futuro para tu hermano. A cambio, solo te pido que te quedes donde pueda protegerte. ¿Pero por cuánto tiempo? La pregunta flotaba entre nosotros como humo. ¿Cuánto tiempo me quedaré aquí? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Para siempre? Algo brilló en sus ojos, algo que parecía casi culpa. «Hasta que sea seguro». ¿Y cuándo será eso? Cuando Georgie esté muerto. Cuando todos tus enemigos estén muertos. Los hombres como tú siempre tienen enemigos. Dante, no soy estúpido. Sé lo que eres, lo que haces. Esta guerra que estás librando no terminará nunca. Siempre habrá otro Georgie, otra amenaza, lo que significa que nunca me liberaré de este lugar. De ti. Las palabras parecieron golpearlo como golpes físicos. Apretó la mandíbula y un músculo se le tensó bajo la piel. «Tienes razón», dijo finalmente, con voz áspera. «Los hombres como yo siempre tienen enemigos. La vida que llevo es violenta y peligrosa. Y no existe la paz permanente. Pero precisamente por eso te necesito aquí. Porque ahí fuera eres vulnerable. Aquí estás a salvo». «A salvo y asfixiada», susurré. Él extendió la mano y me acarició la cara con la misma inesperada delicadeza. «Es realmente tan terrible. Esta casa, estas comodidades. La señora Chen me dice que has estado leyendo, pasando tiempo en los jardines, que pareces contenta».
Contenta no es feliz, dije. Contenta es solo existir. Y yo he estado existiendo toda mi vida, Dante. Pensé que tal vez, por una vez, podría realmente vivir. Su pulgar recorrió mi labio inferior y sentí que se me cortaba la respiración. Entonces vive aquí conmigo. Déjame darte todo lo que nunca has tenido. Eso no es vivir, eso es estar retenida. Y si te pidiera que te quedaras, no como prisionera, sino como alguien importante para mí, algo titiló en su expresión, casi vulnerable, mientras parecía luchar con las palabras. ¿Cambiaría eso las cosas? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No lo entiendo. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Levantó la otra mano y me acarició la cara con las palmas. Sé que eres valiente, incluso cuando estás aterrorizada. Sé que antepones a los demás a ti misma. Sé que cuando volaban las balas, no gritaste ni te asustaste. Intentaste proteger a los demás con una broma estúpida sobre francotiradores. Sé que en un mundo lleno de gente que vendería su alma por el poder, tú has conseguido mantener la tuya intacta. Eso no me hace especial, dije. Pero mi voz temblaba ahora. Te hace especial, y las cosas especiales merecen ser protegidas, merecen ser mantenidas cerca. Su rostro estaba tan cerca ahora que podía contar las vetas doradas de sus ojos oscuros. Podía sentir el calor de su aliento en mis labios. Quédate, Emma. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. No sé lo que quiero, admití. Todo ha sucedido muy rápido. Hace 4 días estaba sirviendo café y preocupándome por las propinas. Ahora estoy en una mansión con un hombre que me aterroriza y me fascina a partes iguales. Y no sé si lo que siento es real o solo el síndrome de Estocolmo. Él sonrió ante eso, una sonrisa real, no la sonrisa depredadora que había visto antes. El síndrome de Estocolmo requiere tiempo y aislamiento. Tú no has tenido ninguno de los dos. Lo que sientes, Picolola, es atracción. Una atracción peligrosa, desaconsejable y completamente inapropiada, pero real al fin y al cabo. Estás muy seguro de ti mismo, dije, intentando inyectar algo de acidez en mi voz y fracasando. Estoy seguro de lo que veo. La forma en que tu pulso se acelera cuando te toco. La forma en que te inclinas hacia mi mano, incluso cuando discutes conmigo. La forma en que miras mi boca ahora mismo, como si te preguntaras cómo sería si te besara. El calor inundó mis mejillas. No es así. Sí lo es. Su voz era ahora de terciopelo áspero, oscura y tentadora. Y la verdad es, Emma, que yo me he preguntado lo mismo desde el momento en que te vi, incluso desde antes. Todas las noches te observaba a través de la ventana de la cafetería. Imaginaba cómo sería tocarte, saborearte, hacerte mía de todas las formas posibles. Por eso me costaba encontrar las palabras. Eso es una locura. Estás describiendo una obsesión. Sí, admitió sin más, lo soy, y no voy a disculparme por ello. Cuando un hombre como yo quiere algo, lo consigue. Pero tú no eres una cosa, Picolola. Eres una persona con opciones. Así que ahora te voy a dar una. Dime que me vaya y lo haré. Dime que no quieres tener nada que ver conmigo, y te daré espacio, pero seguiré protegiéndote. O, la palabra salió apenas como un susurro, o admitir lo que ambos sabemos que es cierto. Que sea lo que hay entre nosotros, esta atracción, esta conexión es real y vale la pena explorarla. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto estaba mal, que enamorarme de un hombre como Dante Moretti era un camino hacia la destrucción. Era un criminal, un asesino, un hombre que vivía en un mundo de violencia y sangre. Involucrarme con él sería el peor error de mi vida. Pero había pasado toda mi vida siendo racional, siendo cautelosa, yendo sobre seguro. ¿Y dónde me había llevado eso? A estar sola, agotada, invisible. Por una vez quería ser imprudente, ser vista, ser deseada. Bésame, dije antes de poder cambiar de opinión. Las palabras apenas habían salido de mis labios cuando su boca reclamó la mía. No fue suave. Nada en Dante era suave, pero tampoco fue brutal. Era apasionado, posesivo.
Una reivindicación que hizo que el calor recorriera mi cuerpo. Sus manos se deslizaron por mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso, y me oí a mí misma emitir un sonido que era mitad jadeo, mitad gemido. Sabía a whisky en peligro y no podía saciarme. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos se habían vuelto casi negros por el deseo. Y había una rudeza en su voz cuando habló. Mía. Ahora eres mía, Emma. Dilo. La posesividad debería haberme asustado. En cambio, envió otra oleada de calor por mi cuerpo. Esto es una locura. Dilo. Sus labios recorrieron mi mandíbula, mi cuello, hasta encontrar el hueco de mi garganta donde latía mi pulso. Necesito oírte decirlo. Tuyo, susurré. Soy tuya. Su gemido fue pura satisfacción masculina. Buena chica. Mi buena y perfecta chica. A la mañana siguiente me desperté sola en mi cama, con las sábanas enredadas, mi cuerpo vibrando con la sensación recordada y mi mente aturdida por lo que había sucedido. No habíamos ido más allá de besarnos. Luego sus manos recorrieron mi cuerpo a través de mi ropa, mientras las mías se aferraban a sus hombros, pero había sido suficiente para cambiarlo todo. Lo encontré en su oficina, una habitación en la que antes no se me había permitido entrar. Levantó la vista de su escritorio cuando llamé a la puerta, y la sonrisa que curvó sus labios era posesiva e íntima, de una forma que me revolvió el estómago. Entra, Picolola. Cierra la puerta. Lo hice con los ojos fijos en aquel espacio masculino. Todo era madera oscura y cuero, con ventanas que daban al jardín, y una pared cubierta de mapas marcados con chinchetas de colores que sospeché que representaban territorios, activos y cosas que era mejor que yo no supiera. Tengo noticias sobre tu hermano, dijo, indicándome con un gesto que me sentara en la silla frente a su escritorio. Cuando lo hice, me pasó una carpeta. El traslado de Tyler ha sido aprobado. Lo trasladarán al Centro Juvenil Brookside a finales de semana. Es un centro de mínima seguridad, centrado en la educación y la rehabilitación, más que en el castigo. Tendrá su propia habitación, acceso a ordenadores para clases online y visitas regulares con un consejero al que realmente le importa. Me temblaban las manos cuando abrí la carpeta y vi los documentos oficiales, la foto de mi hermano, más delgado de lo que recordaba, pero sonriente. ¿Cómo lo has hecho tan rápido? Tengo contactos y cuando quiero que se haga algo, se hace. Se recostó en su silla y me estudió. Hay más. Le he abierto una cuenta. Cuando salga tendrá acceso a fondos para la universidad o la formación profesional, lo que quiera hacer. Y le he conseguido un trabajo legal y legítimo en una de mis empresas de construcción, si le interesa. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Por qué harías esto? Porque lo amas. Porque es importante para ti lo que lo hace importante para mí. Se levantó, rodeó el escritorio y se agachó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Yo cuido lo que es mío, Emma, y ahora tú eres mía, lo que significa que él también está bajo mi protección. No sé cómo agradecerte, susurré. Ya lo has hecho. Sus labios rozaron mis nudillos, quedándote, aceptando lo que hay entre nosotros. Eso es todo lo que necesito. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La expresión de Dante se endureció cuando Marello entró, con el rostro serio. Jefe, tenemos un problema. Es sobre la chica. Se me revolvió el estómago. ¿Qué problema? Los ojos de Marello se posaron en mí y luego volvieron a Dante. Anoche entraron en su apartamento. Alguien la estaba buscando. Lo destrozaron todo. Georgie, dijo Dante con voz monótona. Eso es lo que pensábamos. Pero jefe, Marello se movió incómodo. Hemos encontrado algo. Documentación, cartas. Parece que ella no es quien dice ser. El mundo pareció inclinarse. ¿De qué estás hablando? Los ojos de Dante ahora me miraban con dureza y de una forma que me heló la sangre. Emma, ¿hay algo que debas decirme sobre quién eres realmente? No sé de qué estás hablando, dije, con el pánico creciendo en mi pecho. Te lo he contado todo. Su verdadero nombre no es Emma Brooks, dijo Marello, sacando una carpeta. Es Emma Castellano y su padre.
Hizo una pausa, mirando a Dante con algo parecido a lástima. Su padre era Marco Castellano, tu antiguo socio, el que te traicionó hace 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré fijamente a Marelo, a la carpeta que tenía en las manos, al rostro de Dante, que pasó de mostrar calidez a mostrar frialdad. Eso es imposible, susurré. Mi padre se llamaba Mark Brooks. Murió hace 3 años en un accidente de coche. Marco Castiano entró en el programa de protección de testigos después de testificar contra la familia Moretti. Marello continuó implacable. Se llevó a sus 2 hijos con él y les cambió los nombres. Tu hermano no es Tyler Brooks, es Tyler Castellano. Y tú, Emma, eres la hija del hombre que casi destruyó todo lo que Dante había construido. La habitación daba vueltas. Mi padre, tranquilo, amable, siempre mirando por encima del hombro, había estado en el programa de protección de testigos, había testificado contra la mafia, contra la familia de Dante. Miré a Dante, vi la traición y la rabia en su expresión, y sentí que mi corazón se rompía. No lo sabía, dije, con la voz quebrada. Lo juro por Dios, Dante, no lo sabía. Pensaba que mi padre solo estaba paranoico. Pensaba que el cambio de nombre se debía a que debía dinero a las personas equivocadas. Nunca lo supe. Vete, dijo con voz mortalmente tranquila. Dante, por favor, vete. Su rugido me hizo estremecer. Sal de mi vista antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepentiremos. Corrí por los pasillos, subí las escaleras, entré en mi habitación, donde me derrumbé sobre la cama y lloré hasta que no me quedaban fuerzas. Afuera podía oír voces elevadas, el sonido de algo rompiéndose, y supe con terrible certeza que todo lo que había empezado a sentir, todo lo que había empezado a esperar, estaba a punto de ser arrebatado porque era la hija del hombre que lo había traicionado. Y hombres como Dante Moretti no perdonaban la traición. Nunca. No sé cuánto tiempo permanecí acurrucada en esa cama, con mis lágrimas empapando las costosas almohadas que ahora me parecían una burla. Todas las cosas bonitas de esa habitación, las suaves sábanas, la ropa de diseño que colgaba en el armario, la vista de los cuidados jardines, todo me parecía ahora mancillado. Yo era la hija de un traidor. Vivía en la casa del hombre al que mi padre había intentado destruir. La ironía era casi ridícula. Casi. Cuando se abrió la puerta, no levanté la vista. Supuse que era la señora Chen, que venía a ver cómo estaba con su amable preocupación. Pero los pasos eran demasiado pesados, demasiado decididos. Emma, la voz de Dante. Me senté lentamente, limpiándome la cara con las manos temblorosas. Él estaba de pie en la puerta, y la rabia que había visto antes había sido sustituida por algo más frío, más calculador. En la mano llevaba un diario de cuero gastado. Estaba entre los archivos que Marcello recuperó de tu apartamento. Entró en la habitación, con pasos mesurados. Es el diario de tu padre. ¿Sabías que llevaba uno? Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Lo abrió y pasó las páginas llenas de la apretada letra de mi padre. Escribió sobre ti, sobre Tyler, sobre lo culpable que se sentía por arrastraros a ambos al programa de protección de testigos, por robaros vuestra infancia. Levantó los ojos hacia mí. También escribió sobre por qué traicionó a mi familia. No quiero oír esto, susurré. Lástima. Tienes que entenderlo. Encontró una página y recorrió las palabras con el dedo. Tu padre no solo trabajaba para mi familia, Emma. Era el contable de mi padre, su asesor financiero de mayor confianza. Y descubrió algo. Se estaba desviando dinero hacia operaciones de tráfico de personas. Chicas jóvenes, algunas apenas adolescentes, eran compradas y vendidas como si fueran propiedad. Se me revolvió el estómago. No, mi padre no lo sabía. Yo tampoco. Era mi tío, Salvatore, quien operaba a nuestras espaldas, utilizando nuestros recursos para su propio negocio enfermizo. La voz de Dante era áspera, cargada de ira acumulada. Tu padre acudió al FBI, les dio todo. Registros, nombres, ubicaciones. Destruyó la mitad de nuestra organización para detener esas operaciones. La habitación daba vueltas a mi alrededor.
Él salvó a esas chicas. Sí, Dante cerró el diario. Las salvó. Y al hacerlo casi me mata. La redada del FBI ocurrió durante una reunión familiar. Yo tenía 25 años y vi a los agentes federales irrumpir con las armas desenfundadas. Mi tío abrió fuego. 3 agentes murieron. Mi padre murió. Y yo heredé un imperio que se desmoronaba con enemigos acechando como tiburones que huelen la sangre. Lo siento, dije las palabras patéticamente inadecuadas. Siento mucho lo que te pasó, lo que hizo mi padre. No, levantó una mano. No te disculpes por haber hecho lo correcto. Eso es lo que he estado comprendiendo durante la última hora. Tu padre vio algo malvado y lo detuvo, sin importarle las consecuencias. Era mejor hombre que la mayoría en mi mundo. Lo miré fijamente, sin atreverme a creer lo que estaba oyendo. Entonces, ¿por qué estás tan enfadado? Porque estás aquí. Se acercó y se sentó en la cama a mi lado. Porque el universo tiene un sentido del humor enfermizo, poniéndote en mi camino, haciéndome desearte, haciéndome necesitarte. Y ahora no sé qué diablos hacer al respecto. ¿Podrías dejarme marchar?, dije en voz baja. No. La respuesta fue inmediata, absoluta. Eso es lo único que no puedo hacer. Estás en peligro, Emma, en peligro real. Cuando los hombres de Marello registraron tu apartamento, encontraron equipo de vigilancia. Alguien te ha estado vigilando durante semanas. Y no solo vigilando, hay pruebas de que también han estado siguiendo a Tyler. El miedo me atravesó como agua helada. ¿Quién? Aún no lo sabemos, pero sea quien sea, conocía tu verdadera identidad. Sabía lo de tu padre, lo que significa que o bien quieren utilizarte para llegar a mí, hizo una pausa y apretó la mandíbula, o bien están relacionados con las antiguas operaciones de mi tío, la red de tráfico que tu padre ayudó a destruir. Algunas de esas personas siguen ahí fuera, siguen enfadadas, siguen buscando venganza. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Tyler. Dios mío, Tyler está a salvo. Ya lo he trasladado a un lugar seguro. Aún no sabe por qué, pero está protegido. Mientras ambos estén bajo mi protección, no podrán tocarles. Pero soy la hija del hombre que... Para. Me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarle a los ojos. No me importa de quién seas hija. No me importan los pecados de tu padre ni la venganza de mi familia. Lo único que me importa es mantenerte a salvo, mantenerte con vida, mantenerte a mi lado. Esto es una locura. Respiré. Tu gente nunca lo aceptará. Oí a Marcello, la forma en que me miró cuando te dijo que me odiaban. Entonces aprenderán a vivir con ello. Su pulgar recorrió mi pómulo, secando una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Yo no soy mi padre, Emma. No dirijo mi organización como él lo hacía. Limpié la casa después del testimonio de tu padre. Encontré a todos los que estaban involucrados en las operaciones de mi tío y los eliminé como si fueran un cáncer. Reconstruí la organización basándome en principios diferentes. Drogas, apuestas, protección, sí, pero nada de tráfico de personas. Nada de aprovecharse de los vulnerables. Yo no soy así. Sigues siendo un criminal, le señalé, pero sin rencor. Sí, pero soy un criminal con un código, y mi código dice que protejo lo que es mío. Tú eres mía, Piccolola. Eso no va a cambiar por ser quien era tu padre. Tu gente no lo verá así. Mi gente verá lo que yo les diga que vean. Y lo que les diré es que Emma Castellano está bajo mi protección personal. Cualquiera que tenga algún problema con eso puede hablar directamente conmigo. La amenaza en su voz era inconfundible. A pesar de todo, a pesar del caos, el miedo y la confusión, sentí que algo cálido se desplegaba en mi pecho. Él me estaba eligiendo a mí por encima de la lealtad a su padre fallecido, por encima del deseo natural de venganza, por encima de todo lo que su mundo esperaría de él. Me estaba eligiendo a mí. No me lo merezco, susurré. Probablemente no. Definitivamente no te merezco a ti. Sus labios encontraron mi frente y me dieron un beso que se sintió como una promesa. Pero no siempre obtenemos lo que nos merecemos. Obtenemos lo que luchamos. Y voy a luchar por esto, Emma, por nosotros.
De verdad, pensé en mi vida anterior, el agotamiento, la invisibilidad, la lucha interminable solo para sobrevivir. Luego pensé en estos últimos días, el miedo, sí, pero también la sensación de ser vista, de importarle a alguien, de tener a alguien dispuesto a mover cielo y tierra para mantenerme a salvo. Era imprudente, era peligroso, probablemente era la peor decisión que podía tomar. Sí, dije, yo también voy a luchar por esto. Su beso fue diferente esta vez. No fue posesivo ni apasionado, sino tierno, casi reverente, como si yo fuera algo precioso que él temía romper. Cuando se apartó, sus dos ojos reflejaban una calidez que nunca antes había visto. Bien, porque mañana te reunirás con Tyler. Lo traeré aquí, donde podré mantenerlos a ambos a salvo. Y entonces dudó, como si estuviera luchando con algo. Entonces averiguaremos quién te está persiguiendo y por qué. Y acabaremos con esta amenaza de una vez por todas. ¿Cómo? Haciendo lo que mejor sé hacer. Su sonrisa no tenía nada de humor, siendo más aterrador que cualquiera que quiera hacerte daño, dejando muy claro que tocarte significa declararme la guerra, y nadie en esta ciudad es tan estúpido como para querer eso. Se levantó y me ayudó a levantarme. Vamos, necesitas comer algo. La señora Chen ha preparado la cena y si no aparecemos nos buscará a los dos. En el comedor, la mesa estaba puesta para dos. La cristalería y la cubertería brillaban bajo la luz de la lámpara de araña. La señora Chen apareció con platos tapados y si sabía algo sobre la revelación de mi identidad, su rostro no mostraba más que su habitual amabilidad. Comimos en relativo silencio, con el peso de todo lo que no se decía flotando entre nosotros, pero no era un silencio incómodo. Se sentía casi doméstico, casi normal si ignorabas a los guardias armados que veía patrullando fuera de las ventanas. Háblame de Tyler, dijo Dante finalmente. ¿Cómo es? Sonreí a pesar de todo. Es un buen chico, inteligente, divertido. Se mezcló con malas compañías después de que nuestro padre muriera. Empezó a hacer recados para algunos miembros de una banda de nuestro barrio. Pensaba que estaba ayudando, trayendo dinero para nosotros. Mi sonrisa se desvaneció. Lo arrestaron durante un robo. Los otros chicos huyeron, pero Tyler intentó ayudar al perro del propietario, que estaba ladrando, y lo atraparon. Intentó ayudar al perro. Siempre le han gustado los animales. Incluso mientras cometía un delito grave, no podía soportar ver a alguien asustado. Negué con la cabeza. El juez fue indulgente con él porque era su primer delito. Aún así, estará en un centro de detención juvenil hasta que cumpla 18 años. Ya no. Dante dijo que el centro al que lo trasladé no es como una prisión. Es más como una escuela con seguridad. Podrá terminar sus estudios, tal vez incluso empezar cursos universitarios en línea. Y cuando salga, tendrá opciones gracias a ti, gracias a nosotros. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. El futuro de tu hermano está asegurado, Emma. Te lo prometo. Pase lo que pase con esta amenaza, sea a lo que tengamos que enfrentarnos, Tyler estará a salvo y tendrá todas las oportunidades para construir una vida de verdad. Las lágrimas volvieron a quemarme los ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de miedo o de dolor, sino de gratitud y de algo más profundo, algo que me daba miedo nombrar. Gracias, susurré. Deme las gracias quedándose con vida, dijo con una leve sonrisa, y confiando en mí para manejar esto. Esa noche me acosté en la cama sin poder dormir. Mi mente daba vueltas con todo lo que había sucedido. Mi identidad revelada, el pasado de mi padre al descubierto, la inesperada comprensión de Dante. Era demasiado para procesar. Un suave golpe en la puerta me hizo sentarme. Entra. Dante entró vestido solo con unos pantalones de pijama oscuros, con el pecho desnudo y marcado con más cicatrices de las que había imaginado. Un mapa de violencia sobrevivida. Parecía casi vulnerable a la tenue luz de mi lámpara de noche. ¿Tú tampoco puedes dormir?, le pregunté. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Se acercó a la cama y yo me aparté sin que me lo pidiera, haciéndole sitio. Se deslizó bajo las sábanas a mi lado y el calor de su cuerpo me reconfortó de inmediato. ¿Te parece bien? Sí.
Me volví hacia él, estudiando su rostro a la tenue luz. Dante, ¿qué pasa si no puedes detener a quien quiera que me esté persiguiendo? ¿Y si mantenerme aquí te pone en más peligro? Entonces me encargaré de ello. Me rodeó con su brazo y me atrajo hacia él hasta que mi cabeza descansó sobre su pecho, con el latido de su corazón constante bajo mi oreja. Eso es lo que hago, Piccolola. Me encargo de las amenazas. Elimino los problemas. Y cualquiera que quiera hacerte daño se acaba de convertir en el mayor problema de mi mundo. Debería haberme asustado la frialdad de su voz, la naturalidad con la que hablaba de eliminar a la gente. Pero en cambio me sentí más segura que nunca en mi vida. Quédate conmigo esta noche, le susurré. No voy a ir a ninguna parte. Sus labios encontraron mi cabello. Duerme, Emma. Mañana empezaremos a contraatacar. Pero esta noche solo duerme. Yo te protejo. Y rodeada por su calidez, su protección, su promesa imposible de mantenerme a salvo, a pesar de todas las razones por las que no debería hacerlo, lo hice. Tyler llegó a la tarde siguiente, escoltado por 3 de los hombres de Dante, y con aspecto confuso y cauteloso, lo recibí en el vestíbulo. En cuanto me vio, su rostro se relajó con alivio. Emma. Se abalanzó sobre mí y me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. A los 16 años, ya era más alto que yo, con sus extremidades larguiruchas y su energía nerviosa. ¿Qué está pasando? Dijeron que me trasladaban por mi seguridad, pero nadie me dijo por qué. Y entonces aparecieron estos tipos. No pasa nada. Lo tranquilicé, acariciándole el pelo oscuro con la mano. Son como nuestros padres. Estás a salvo. Te prometo que estás a salvo. Pero ¿dónde estamos? Este lugar es una locura. Sus ojos se fijaron en los suelos de mármol, la lámpara de araña, la evidente riqueza que nos rodeaba. M. ¿Qué has hecho? Ella no ha hecho nada. La voz de Dante llegó desde las escaleras y sentí como Tyler se tensaba entre mis brazos. Tu hermana se encontraba en una situación peligrosa y os ofrecí mi protección a los dos. Tyler se apartó, entrecerrando los ojos mientras nos miraba a los dos. ¿Y quién demonios eres tú? Tyler, modera tu lenguaje. No, en serio, ¿quién es este tipo? ¿Y por qué estamos en su casa? El instinto protector de Tyler se estaba manifestando, el mismo que le había llevado a intentar salvar a un perro durante un robo. Emma, ¿estás bien? ¿Te ha hecho daño? ¿Te retienen aquí contra tu voluntad? A pesar de la gravedad de la situación, casi sonreí. Estoy bien, mejor que bien. Tyler, este es Dante Moretti. Nos está ayudando. Moretti, Tyler palideció. Como en la familia Moretti, la mafia. Veo que prestas atención a las noticias, dijo Dante secamente, bajando las escaleras con esa gracia depredadora. Sí, esa familia Moretti, y antes de que preguntes, no, no tengo a tu hermana como rehén. Ella está aquí porque alguien la está persiguiendo. Y este es el lugar más seguro donde puede estar. ¿Persiguiéndola? ¿Por qué lo haría alguien? Tyler comprendió todo de repente. Oh, Dios. Se trata de papá, ¿verdad? De lo que hizo. Asentí con la cabeza. Lo descubrí anoche. Encontré unos documentos antiguos que había escondido. Investigué un poco en internet. Tyler apretó la mandíbula. Sé que papá testificó contra la mafia. Sé que estábamos en el programa de protección de testigos. Sé que en realidad no somos la familia Brooks. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de culpa. Nunca te lo conté porque pensé que, si no lo sabías, estarías más seguro. Oh, Tyler, lo volví a abrazar. Ahora estamos los dos en esto. Pero Dante nos va a ayudar. Va a averiguar quién nos está amenazando y los detendrá. ¿Por qué haría eso? La voz de Tyler se ahogó contra mi hombro. ¿Por qué un jefe de la mafia ayudaría a los hijos del tipo que traicionó a su familia? Porque tu padre hizo lo correcto, dijo Dante en voz baja. Y porque tu hermana significa mucho para mí, lo que significa que tú también estás bajo mi protección. Te guste o no, Tyler se apartó para mirar a Dante, luego a mí, y vi que en ese momento lo entendió todo. Oh, oh, vaya. ¿Vosotros dos sois? Es complicado, dije rápidamente. En realidad no lo es, replicó Dante. Me preocupo por tu hermana.
Eso es todo lo que necesitas saber. Tyler parecía querer discutir para protegerme del peligroso hombre del traje caro, pero algo en la expresión de Dante debió de convencerlo. En lugar de eso, se limitó a asentir lentamente. De acuerdo, de acuerdo. Pero si le haces daño, ¿qué harás? La sonrisa de Dante tenía un toque de diversión. Aprecio tu instinto protector, chico, pero no voy a hacerle daño. Te lo prometo. Durante los días siguientes, Tyler se instaló en la mansión con la adaptabilidad propia de la juventud. Exploró todas las habitaciones, se hizo amigo de la señora Chen e incluso se acercó con cautela a los hombres de Dante, viéndolo relajarse, sonreír y bromear como un adolescente normal en lugar de como un niño asustado. Todo merecía la pena, pero bajo la superficie, tranquilo, Dante estaba trabajando. Lo veía en su oficina a todas horas, llamadas telefónicas en un italiano rápido, reuniones con hombres de rostro duro que iban y venían como sombras. Estaba buscando a quien quiera que me hubiera estado vigilando, y podía ver cómo la tensión se acumulaba cada día más en sus hombros. Al sexto día vino a buscarme al jardín, donde yo estaba leyendo mientras Tyler chapoteaba en la piscina. Una mirada a su rostro me indicó que había encontrado algo. Tenemos que hablar, me dijo en privado. En su oficina, extendió fotografías sobre el escritorio, fotos de vigilancia de mi apartamento, de mí saliendo del restaurante, de Tyler en su centro de detención. Se me revolvió el estómago. ¿Quién tomó estas fotos? Pregunté. Un hombre llamado Viktor Sokolov, ruso, era uno de los principales responsables de la operación de tráfico de mi tío. La voz de Dante era monótona, sin emoción, lo que, según había aprendido, significaba que estaba furioso. El testimonio de tu padre ayudó a que lo encarcelaran durante 15 años. Salió hace 6 meses y quiere venganza. Quiere más que eso. Hemos interceptado comunicaciones. Ha estado planeando secuestraros a ti y a Tyler, usarlos para atraer a cualquiera relacionado con los antiguos contactos de tu padre en el FBI. Cree que es una forma de volver al poder, de demostrar que sigue siendo peligroso. El miedo heló mi sangre. ¿Qué hacemos? Acabamos con esto esta noche. Me miró y había algo frío y definitivo en sus ojos. Suf y sus hombres se reunirán en un almacén en el distrito industrial. Vamos a interceptarlos, mis hombres y yo. Tú te quedas aquí con Tyler, donde estás a salvo. ¿Y luego qué? ¿Lo matas? Debería haberme horrorizado. Debería haberme indignado. En cambio, solo sentí cansancio. ¿Así es como termina esto? Así es como termina. Rodeó el escritorio y me atrajo hacia él. No voy a disculparme por lo que voy a hacer, Emma. Este hombre se aprovecha de los vulnerables. Arruina vidas. El mundo es mejor sin él. Apoyé la cara contra su pecho, respirando su aroma familiar. Lo sé. Sé lo que eres, lo que tienes que hacer. Es solo que odio que sea necesario. Yo también. Sus labios encontraron mi cabello, pero es necesario. Y cuando haya terminado, tú y Tyler estaréis a salvo. Podréis empezar a construir una vida real, libre de miedo. ¿Y nosotros? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. Cuando esto termine, cuando Tyler y yo estemos a salvo, ¿qué pasará con nosotros? Se apartó y me tomó el rostro entre las manos. ¿Qué quieres que pase? No lo sé. Admito que todo esto ha sido como un torbellino. Hace una semana no era nadie. Ahora vivo en una mansión con un hombre que me aterroriza y me cautiva, que está dispuesto a matar para mantenerme a salvo. Ya no sé qué es real. Esto es real. Me besó, suave, profundo y lleno de promesas. Lo que siento por ti es real. El futuro que quiero construir contigo es real. Todo lo demás es solo ruido. Un futuro. Mi corazón latía con fuerza. Dante, apenas nos conocemos. Sé lo suficiente. Sé que quiero despertarme a tu lado cada mañana. Sé que quiero verte sonreír sin miedo en tus ojos. Sé que quiero ayudar a Tyler a convertirse en el hombre que está destinado a ser. Sé que en una vida llena de oscuridad, tú eres la primera luz real que he encontrado. Su frente se apoyó en la mía. Quédate conmigo, Emma. No porque tengas que hacerlo, no porque sea seguro,
sino porque quieres construir algo real conmigo. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Me estás pidiendo que te elija a ti, que elija esta vida. Yo te pido que nos elijas a nosotros, que te arriesgues con algo que no debería funcionar, pero que de alguna manera funciona. Sus pulgares secaron mis lágrimas. No puedo prometerte una vida normal. No puedo prometerte una vida segura y aburrida, pero puedo prometerte que nunca volverás a ser invisible. Nunca estarás sola. Nunca tendrás que luchar contra el mundo por ti misma. Es una gran promesa viniendo de un hombre que vive peligrosamente. Entonces déjame demostrártelo. Me besó de nuevo, y esta vez había desesperación en él, una necesidad que coincidía con la mía. Déjame acabar con esta amenaza. Déjame demostrarte que puedo darte la vida que te mereces. De acuerdo, susurré contra sus labios. De acuerdo. Sí, elijo esto. Te elijo a ti. Las horas que Dante estuvo fuera fueron las más largas de mi vida. Me quedé con Tyler, viendo películas a las que realmente no prestábamos atención, sobresaltándonos con cada ruido. La señora Chen nos trajo comida que no podíamos comer. Su presencia era tranquila y reconfortante. Estará bien, dijo en voz baja, acomodándose en una silla cerca de nosotros. El señor Moretti es muy bueno en lo que hace. Siempre vuelve a casa. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para él? Le pregunté. 10 años. Desde poco después de que sustituyera a su padre. Sonrió suavemente. Le he visto crecer desde que era un joven enfadado que buscaba venganza, hasta convertirse en alguien que entiende que el verdadero poder proviene de proteger a las personas que importan. Usted ha sido buena para él, señorita Emma. Lo veo en sus ojos. Ha encontrado algo por lo que vale la pena luchar más allá de la simple supervivencia. Cerca de la medianoche, oí vehículos en la entrada. Corrí hacia la ventana, con Tyler justo detrás de mí, y vi a Dante salir del todoterreno. Caminaba ileso, y el alivio me golpeó con tanta fuerza que casi se me doblan las rodillas. Se dirigió directamente hacia nosotros, todavía con la ropa oscura con la que se había ido, y me abrazó sin decir nada. ¿Ya está? Le pregunté contra su pecho. Ya está. Sokolov no volverá a hacer daño a nadie. Su organización está desmantelada. Estás a salvo. Debería haberle pedido detalles. Debería haber querido saber exactamente qué había pasado en ese almacén, pero no lo hice. Algunas cosas era mejor dejarlas en la oscuridad, donde pertenecían. Gracias, susurré. Siempre. Se apartó y miró a Tyler. Tú también, chico. Ahora estás a salvo, libre para ser un adolescente de verdad, en lugar de mirar constantemente por encima del hombro. Los ojos de Tyler brillaban. ¿Y ahora qué pasa? ¿Volvemos a nuestras antiguas vidas? No, dijo Dante con firmeza. Vuestras antiguas vidas han terminado, pero están comenzando otras nuevas, mejores. Me miró. Si tú las quieres, nosotros también, dije, y Tyler asintió a mi lado. 6 meses después, estaba en el balcón de lo que ahora consideraba nuestro dormitorio, el mío y el de Dante, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad. Habían cambiado muchas cosas. Tyler estaba prosperando en un colegio privado y hablaba de la universidad y de estudios de veterinaria. Yo me había matriculado en la universidad para estudiar empresariales, porque Dante me había sugerido que quizá me interesaría ayudar a gestionar la parte legal de su imperio. La parte legítima había crecido considerablemente. Dante había estado limpiando sistemáticamente sus operaciones, invirtiendo en negocios legales, creando algo que algún día podría ser completamente legítimo. Llevaría años, tal vez décadas, pero lo estaba intentando por mí, por nosotros. Sentí sus brazos rodeándome por detrás, su barbilla descansando sobre mi hombro. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo extraña que es la vida, en cómo un momento en una cafetería lo cambió todo. ¿Te arrepientes? Había vulnerabilidad en su voz, algo que solo yo podía oír. No. Me giré entre sus brazos y miré al hombre que me había robado el corazón en medio del caos. Ni por un segundo. Me diste todo lo que no sabía que necesitaba. Seguridad, un propósito, un futuro, una familia. Nos dimos esas cosas el uno al otro. Me corrigió. Me diste una razón para ser mejor,
para construir algo más allá del poder y el miedo. Me diste esperanza, Picolola. Lo besé, suave y dulcemente, saboreando el futuro en ese beso. Te amo. Yo también te amo. Sus brazos se apretaron contra mí, mi luz en la oscuridad, mi razón para todo. Desde dentro, oí a Tyler gritando por algo. Probablemente su videojuego y la paciente respuesta de la señora Chen. Sonidos normales, sonidos domésticos, el tipo de sonidos que nunca pensé que tendría en mi vida. Deberíamos entrar, dije. La señora Chen preparó tu plato favorito para cenar en un minuto. Me abrazó con fuerza, balanceándose ligeramente al ritmo de una música que solo él podía oír. Déjame abrazarte un poco más. Déjame recordar este momento. Tú en mis brazos, a salvo y feliz, todo por lo que luchamos, finalmente nuestro. Y mientras el sol pintaba el cielo con tonos dorados y púrpura, dejé que me abrazara. Me permití sentir la absoluta certeza de que estaba exactamente donde debía estar, con el hombre que me había visto cuando era invisible, que me había protegido cuando era vulnerable, que me había elegido cuando tenía todas las razones para no hacerlo. Mi peligrosa salvación, mi amor imposible, mi hogar.